Vamos a ver, profe. Aquí. Ok. Ya estamos aquí. Hola, hola Carmen, buenos ¿Cómo días, ¿cómo estás? estás? Bien, nada. Este personaje no necesita presentación. Este es el economista en nuestro país más preparado en materia de blockchain y criptoeconomía. Hoy tengo el placer de que me acompañe aquí, pero me has acompañado durante 4 años. Debo decirte que eres un gran amigo que me ha dejado el mundo cripto, que te admiro y te aprecio muchísimo, que te doy las gracias públicamente por siempre acompañarnos, por ser uno más de nuestro equipo, por siempre estar allí. Yo me siento gratamente complacida de que cada vez que te llamo, sí, Carmen, cuenta conmigo. Esto es una amistad maravillosa, de verdad que te quiero mucho. Bienvenida, Aaron. Bueno, muchas gracias Carmen, igualmente, ¿no? Desde que nos conocimos en aquel evento, una institución financiera, y comenzamos a hablar de estos temas, y tú tuviste el detalle de invitarme a tus oficinas, e hicimos un live también, ¿no? De acuerdo. Bueno, de ahí comenzó todo esto, y siempre te he acompañado porque creo en tu trabajo, creo en la transparencia y en la formalidad y sobre todo el objetivo que tienes, ¿no? Con todo el tema de formación que es tan importante, porque no solamente trading, es economía, es finanzas. Muchas personas han comenzado a entender mejor, a entenderse mejor y a entender mejor lo que pasa en nuestro país y en el mundo a partir de las formaciones que comenzaste a dar. Y bueno, ¿cómo no acompañarte, no? ¿Cómo no acompañarte, acompañar a ese equipo que tienes en estos 4 años y sentirme parte de verdad de todos esos logros, esos triunfos que has tenido con FinTech y ahora con BTC Café, ¿no? Así que bueno, de verdad, yo súper contento, ¿no? Bueno, así es. Vamos a hablar un poquito, Yaron, en materia. Tenemos un contexto mundial con una crisis energética en Europa, tenemos una paridad euro-dólar, tenemos un tema inflacionario importante a nivel mundial. ¿Qué nos puedes decir desde el punto de vista económico? Mira, como tú bien lo comentas, no son muchas variables. Y Sí. aquí hay muchos elementos para hacer análisis fundamental, ¿no? Bueno, mira, fíjate, en principio todavía tenemos el efecto COVID. Luego de ya más de 2 años de la pandemia, las economías siguen sintiendo el peso de las tomas de decisión de política monetaria y fiscal que muchos asumieron para tratar de sobrellevar el tema de la caída de la demanda y el consumo, bueno, que generó una gran cantidad de liquidez que todavía no se puede absorber, y eso lo vemos de alguna forma reflejado en los índices de inflación que en países que otrora no ocurría, estamos viendo que la inflación crece a gran velocidad, ¿no? Eso ha generado la inestabilidad en las monedas, y una de las primeras que tenemos que tomar en consideración es esa pérdida histórica de la supremacía del euro con respecto al dólar. Siempre recordábamos que para conseguir un euro necesitábamos más cantidad de dólares, ¿no? Ahora de alguna manera se han equiparado, o incluso el valor intrínseco del euro ha bajado, y eso tiene que ver mucho con la propia situación de la zona del euro, el crecimiento de la inflación. Nadie pensaba que el 24 de febrero de este año Rusia iba a tomar la decisión de invadir Ucrania. Entonces, para todos aquellos que dicen, no, pero ¿cómo me afecta eso? Vale, eso está pasando por allá. Pero resulta que está pasando por allá, pero está afectando la economía global a nivel energético, a nivel de migración. Recuerden que la economía es una disciplina que, bueno, pues estudia las relaciones sociales de producción, ¿no? De todas las personas. Y lo interesante es que aquí estamos viendo cómo en toda su extensión el tema migratorio, el tema social, se mueve por la vía de la guerra, ¿no? Y no conforme con eso, entonces pues el día de ayer Nancy Pelosi llegó a Taiwán, ¿no? Entonces eso también tiene ahorita los mercados bien movidos, una situación no bélica, pero sí de poder entre dos potencias muy importantes. Y bueno, eso tiene enrarecido el mercado y lo vemos en los principales indicadores financieros, ¿no? Cuando tú te vas a la bolsa de valores estadounidense, ves que esos índices comienzan a reaccionar por miedo, y bueno, pues los capitales son cobardes y los capitales van a los lugares donde les garantizan su reproducción y su seguridad, ¿no? Entonces tenemos una situación muy, muy compleja, ¿no? Así es. Bueno, una gran explicación del contexto que nos está rodeando, como dices, demasiadas variables, demasiados fundamentales que, sin negarlo, están impactando a los mercados financieros. Si
hablamos ahora del escenario venezolano, una economía multimoneda, con inflación, coméntanos tú más de cómo ves la economía nacional. Bueno, Venezuela desde comienzos de este año ya tenemos un primer semestre cumplido, ya estamos por el mes 8. Venezuela a comienzos de este año salió técnicamente de la hiperinflación y esto producto de unas tomas de decisión de política económica por parte del Ejecutivo junto con el Banco Central y una mayor intervención cambiaria, ¿no? Del mes de agosto del año pasado. Eso ha tenido un costo muy elevado en dinero, pero fue eficiente para salir técnicamente de la hiperinflación en enero. Sin embargo, sabemos que no solamente con intervención cambiaria se solventan los problemas de Venezuela, ¿no? La política monetaria también se ha movido, el encaje legal disminuyó un poco, pasó de estar en 95%, 85% a 73%, sigue siendo muy elevado, eso no genera incentivos para reactivar los créditos a nivel del sistema financiero. Recordemos que la palanca de crecimiento económico de los países es además de la actividad productiva, es la vía crediticia, ¿no? Las inversiones. Y lo cierto es que en la actualidad Venezuela, con esos indicadores, por lo menos a nivel de encaje legal, sigue siendo muy difícil. Venezuela no se ha arreglado y lo cierto es que hay muchas variables estructurales que siguen estando presentes. No necesariamente estamos viendo un crecimiento empresarial, si bien estamos viendo una situación de recuperación de algunos sectores, no es toda la población, no son todos los sectores de la economía. Cuando nosotros validamos la información disponible del BCB, por ejemplo, del Producto Interno Bruto por sectores o áreas de actividad, hasta la información que tenemos disponible el año 2018 y lo que conocemos, pues lo que ha sido la actividad económica, vemos mayormente un retroceso en la mayor cantidad de actividades, ¿no? En la actualidad, el Observatorio Venezolano de Finanzas ha publicado un indicador de actividad económica para el primer trimestre y para el primer semestre, que en ambos acusa un crecimiento de la economía que tiene que ver principalmente con una recuperación en el precio del petróleo venezolano, producto de más bien la situación coyuntural, bueno, que ya no es tan coyuntural, tiene una buena cantidad de meses ya, ¿no? De guerra de Rusia y Ucrania, que ha hecho que el precio del petróleo nuestro crezca hasta por lo menos el mes pasado promedio $92.25, ¿no? Eso junto con una leve recuperación en la producción ha generado un mayor ingreso de caja y es lo que estamos viendo que se ve principalmente como esa leve recuperación. Sin embargo, Venezuela tiene todavía una gran cantidad de problemas. El tema de las tomas de decisión de los FAC sobre cuentas en el extranjero, cuentas de corresponsalía, el acceso a alguna empresa específica, como el caso de Monómero, la situación que hay con el oro. O sea, hay muchas cuestiones que todavía a nivel financiero el actual gobierno tiene que enfrentar y que sigue afectando la situación generalizada. Entonces, bueno, vemos, como tú bien decías, una economía multimoneda, donde a lo largo y ancho del país se siguen utilizando divisas y criptoactivos también para poder hacer frente a las situaciones vinculadas a las alzas de precios. Estamos volviendo a ver un incremento en la inflación. Me preguntaban en estos días, profesor, ¿puede generar otra vez una situación de escalada y podemos llegar a hiperinflación? Sí, claro que sí, es posible. Venezuela no es el país con más inflación del planeta, es el tercero, pero podemos llegar al segundo y podemos ser el primero, ¿no? Eso siempre es posible. Y de eso depende la toma de decisión de política económica, ¿no? Pero hasta ahora la situación en Venezuela, para ciertos sectores, se ha mantenido. Sin embargo, es una burbuja y esa burbuja de alguna manera puede perderse si no se hace lo que se tiene que hacer a nivel de política, que es reinsertar formalmente al sector productivo, más allá de tener estas cuestiones de zonas económicas y todo esto, que si bien es positivo, tendría que sumarse el sector industrial y empresarial de manera decidida. Eso todavía no lo estamos viendo, ¿no? Y es complicado, pues ya estamos comenzando un mes 8 y no queda mucho, ¿no? Para finalizar este año. Sí, es así. ¿Qué recomendaciones les das a los empresarios que todavía siguen de pie? ¿Cómo reinventarse ante todas las variables que tenemos como país? Mira, ya muchos empresarios tienen una fórmula probada, ¿no? Ya no solamente el hecho de ser empresario en Venezuela es un reto, ser empresario en Venezuela con COVID, un reto, ser empresario en Venezuela con COVID, con régimen de una semana sí, una semana no, de actividad económica, ha sido un reto. Y todas esas capas de retos y obstáculos que siguen colocándose en el país, el hecho de mantenerse a flote nos habla de una visión muy amplia de hacer las cosas diferentes
Y bueno, fíjate, pareciera que no necesariamente la política económica está del lado de los empresarios, ¿no? Y esto lo vemos mayormente por el tema de la presión fiscal Sí. nacional, le hace impuestos, tasas de contribuciones, de la mano de el ente responsable, en este caso Ministerio de Finanzas y su ente adscrito, el SENIAT, desde el punto de vista del pago de los impuestos, pero también impuestos municipales, pero también el pago de servicios, el tema del aseo urbano, la recolección de sólidos, el aumento de las tarifas de la luz, del internet, de la telefonía, todos esos son gastos que pesan sobre el flujo de cualquier empresario. Y bueno, no solamente eso, pues la nómina, los trabajadores, los proveedores, el pago de los proveedores. Seguimos teniendo una economía inflacionaria con un alto componente de tipo de cambio. Vemos un tipo de cambio que se perdió esa estabilidad entre 4 bolívares y 5 bolívares, ahora el techo es 6 y puede ser que pase al final del año a un monto superior, pudiésemos estar hablando de 8 o 9 bolívares de manera Okay. conservadora. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que trabajar, eh, puede ser un Pareto, 80-20, ahorita la relación ha cambiado, antes era 80 divisas, 20 dólares, 20 bolívares, perdón, ahora es al revés, ¿no? Ahora tenemos más bolívares y menos divisas en el sistema, pero ¿qué tenemos que hacer? Proteger nuestras fuentes de ingresos, cuidar las relaciones con nuestros clientes, mantener el activo más valioso de la empresa, que son nuestros trabajadores, ¿no? Tratar en lo Sí. posible de ser eficiente en costos y en gastos, tratar de maximizar el ingreso. ¿Cómo se hace eso? Bueno, siendo creativos a nivel de ventas, utilizando estos canales digitales para hacerle llegar a la gente la información, innovar en servicios, innovar en productos dentro de lo que se pueda. Estamos en una lucha muy fuerte y constante para tratar de generar la mayor cantidad de ingresos que se pueda y evidentemente tratar de resguardar el fruto del trabajo y de la empresa, no solamente en divisas, sino también en cripto. Más allá de la situación de mercado, todavía hay criptos en las cuales se pueden confiar y colocar parte de ese esfuerzo. Ok, está bien. Voy a citar una nota que leí, que dijiste hace poco, hablando de la creatividad, y me parece interesante. Me dice, no se pueden dirigir empresas del siglo XXI con estrategias del siglo XX y gerentes con mentalidad del siglo XIX. Todos tenemos que estar en el mismo tiempo histórico. Me pareció genial esta frase y creo que a eso nos llama, ¿no? A reinventarnos también como gerentes en una economía desafiante, ya no solo de manera local, sino internacional. Cómo asumir estas nuevas gerencias con nuevos conocimientos, con nuevas herramientas. Y allí creo que entonces entra de lo que estamos hablando, de una criptoeconomía, de una digitalización, hablamos de una era del Internet del dinero. Con esta frase quiero darle entrada a eso y que me hables un poco de cómo ves estas nuevas herramientas en este contexto. ¿Son útiles las herramientas tecnológicas, las criptoeconomías en función de lo que estamos viviendo? Sí, bueno, en principio eso es una frase de John Kotter, ¿no? John Kotter es un abogado de la Universidad de Harvard, la Escuela de Liderazgo, y cuando yo la leí, de verdad que me hizo reflexionar muchísimo, ¿no? Y siempre la comparto en algunas presentaciones. Y te agradezco mucho que la hayas citado ahorita, ¿no? Y mira, ya es una realidad, ¿no? De hecho, la tecnología como un factor de producción, que no la tenemos que ver solamente como equipos, ¿no? Tecnología blanda, tecnología dura, ¿no? Tecnología blanda, ideas, procesos, ¿no? Bueno, han permitido que hagamos muchas cosas maravillosas. En la actualidad, no todos los países son tan abiertos al uso de medios alternativos de pago. Habría que decir y reconocer que los criptoactivos no son la panacea, y Correcto. contrario a lo que quizás algunas personas piensan, adopta Bitcoin y todos los problemas se resuelven. No, la economía es compleja, un medio alternativo de pago es un medio más. Lo que tenemos que ser es inteligentes y saber de qué manera puede jugar un rol importante en la recuperación de mi empresa, en facilitarme procesos, ¿no? Y es allí donde hablar de economía digital como el gran espacio donde se desarrolla la economía blockchain, la economía cripto, la criptoeconomía es importante, ¿no? Entonces allí, en Venezuela, nosotros tenemos, bueno, pues parte de la carrera ganada, ¿no? Siempre estamos en el top 10 de los países que más usan cripto y que no le llegamos tanto por innovación, ¿no? Que todos nos paramos un día y dijimos en la mañana, oye, vale, qué interesante este white paper, déjame ver cómo va, ¿no? Sino que más bien es, oye, mira, no consigo, los bolívares no me permiten comprar las cosas, no consigo divisas, Correcto.
se ha vuelto complicado, bueno, déjame ver qué hay en el mercado, y mucha gente se acercó al tema de los criptoactivos por allí. Y tenemos desde 2013 historia documentada de eso, ¿no? Ya vamos a 10 años de eso en Venezuela. Y eso le ha cambiado la vida a muchas personas, a personas naturales, a personas jurídicas, que comenzaron comprando cripto y vendiendo cripto, principalmente Bitcoin. Luego se enteraron de que había una cosa que se llamaba minería y comenzaron con eso. Luego otros dijeron, bueno, vale, pero ¿qué más puedo hacer? Bueno, está el trading, déjame aprender de trading, ¿no? Y otros incorporaron y se fueron más allá y se comenzaron a pensar como desarrolladores, ¿no? Y han aprendido estas cosas y han desarrollado soluciones digitales. En Venezuela tenemos cualquier cantidad de empresas que lo están haciendo bien, otras no tanto y otras ya no están porque nunca lo hicieron bien. Y lo cierto es que el mercado se ha depurado, pero lo cierto es que todas estas herramientas tecnológicas tienen un gran rol en el país y están haciendo que todos nosotros veamos la economía y las finanzas de forma diferente. Ya el concepto del dinero y el valor ha cambiado. Es normal que quienes nos escuchan, quienes nos ven ahorita y quienes lo hagan en diferido, tengan en su billetera bolívares, dólares, euros y en su billetera digital tengan alguna billetera fintech de bolívares y tengan algún aplicativo en divisa, pero además tengan cripto y tengan aplicaciones para hacer trading, porque ya es normal, ¿no? Entonces nuestra economía ha cambiado, tenemos normas contables para registrar operaciones en criptomonedas, por ejemplo, en el país, tenemos legislación sobre toda la actividad que rige en Venezuela, y eso está cambiando la forma de ver hacer las cosas. No necesariamente todo es malo, lastimosamente la gente se queda con esa idea de que las cosas son malas, pero para nada, si usted se educa y usted conoce y usted entiende y profundiza en esto, quita lo malo de lo bueno, se queda con lo bueno y lo incorpora en su actividad y comienza a gestionar estos temas. Y es allí donde el trabajo de FinTech Venezuela, el trabajo de personas como tú, Carmen, que están abocadas hace muchos años en educar, en formar, algunos también, tú sabes, idealistas como el que está de este lado, que tenemos una cantidad de años también bregando para que, por lo menos en mi caso en las universidades, se entienda esto. Hemos logrado en algunos espacios que se estudie. Y bueno, pues estamos tratando de hacerlo, ¿no? Y es allí donde toda esta nueva tecnología tenemos que entenderla primero para que nos funcione. Correcto, correcto, es así. Antes de irnos al tema académico en Venezuela, me gustaría saber tu opinión de cómo ves esta era del gobierno coin, cómo ves la era de la CBDC. ¿Perdón? ¿La era de la? CBDC, las criptomonedas gubernamentales. Ah, ok, la CBDC, claro, mira, bueno, hay toda una discusión muy interesante respecto de esto, ¿no? Y esto de alguna manera tiene que llamarnos la atención a todos. El hecho de que en 13 años de historia de criptoactivos, los bancos en principio, principalmente los bancos centrales, ¿no?, hayan negado la existencia, hayan ridiculizado el uso de las criptomonedas, pero que de un tiempo acá estén estudiando a la cadena de bloque, la blockchain, desde 2019, y tengamos ahorita 105 bancos centrales en el planeta formalmente desarrollando sus propios proyectos, nos dice que la cosa no era como ellos decían, ¿no? Entonces tenemos la Central Bank Digital Currency. No, para nada. Entonces la CBDC surge como una vía de los bancos centrales, principalmente el Banco de Basilea, el Banco Internacional de Pago, para crear su propia versión de Bitcoin. Y es muy interesante porque en los actuales momentos producen muchísimos documentos técnicos, no solamente el área de investigación del BIS, del Banco Internacional de Pago, sino también el área de investigación de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo. De hecho, yo he descargado cualquier cantidad de papers donde ya formalmente hay procesos y medidas para implementar el tema de la CBDC con dos versiones, ¿no? Okay. Una es muy compleja, que son las e-governments, ¿no? Las e-government coins, que son las criptomonedas de los gobiernos donde se saltan olímpicamente el sistema financiero completamente, ¿no? Es una visión un tanto orwelliana en términos de que un banco central crea su propia blockchain, una blockchain privada, crea su criptomoneda con una cantidad de tokens, ellos decidirán si son datos digitales o tienen algún subyacente en moneda, un commodity, pero te dicen a ti, que eres el usuario, mira, descarga mi aplicación y desde aquí es que vas a hacer las operaciones, saltándose al sistema financiero completo. La otra visión, que es la que mayormente se está utilizando, es que los bancos centrales van a crear esta gran plataforma, toda la banca tradicional se va a juntar a esta plataforma y es a través de ella que vamos a comenzar a hacer operaciones.
Pero mira, es muy interesante y no hay que quitarle el ojo a esto, ¿no? Porque están calladitos, pero lo van trabajando a gran velocidad. Y lo cierto es Así es. que quizás en pocos años nos van a sorprender, ¿no? Y sigue siendo el reconocimiento del peso y la importancia que tienen las criptomonedas en el mundo actual. Y más allá de que en algunos espacios nos sigan diciendo, no, pero ¿por qué tú sigues dedicándole tiempo y tratas de Sí. llevar esto al posgrado? Hermano, es que ya la visión de mundo del dinero cambió. Y te guste o no Bitcoin, te guste o no el fintech, eso ya llegó. Y como el tema de la tecnología es así, te guste o no, en algún momento vas a tener que utilizar cripto. Y lo mejor es estar ya preparados para ello. Bueno, es que son un medio de pago, evidentemente, pero es la evolución natural del dinero. O sea, venimos, como siempre decimos, desde la sal, pero hoy existen las criptomonedas, o sea, en un mundo digitalizado. Y tú rescatas esa frase que dijiste, o sea, como hace unos años, no, estos son unos locos fanáticos que están creyendo en algo absurdo, pero hoy vemos estructuras como bancos centrales de distintos países trabajando y abordando este tema. Si eso no convence a los catedráticos de las universidades de incorporar este tipo de estudios, ¿qué los puede convencer? O sea, seguimos entonces muy atrasados en temas de formación. Y por ahí hay unas preguntas que van dirigidas a eso. Antes de hablar en eso, ¿cómo ves el mercado cripto específicamente después de una bajada tan profunda desde noviembre aquí, una depuración? ¿Cómo ves esta bajada post-halving que se ha repetido? Este es el tercer halving y ha sido así siempre, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, estamos en un bear market, ¿no? Y tenemos ya varias semanas, por no decir meses, con esta gran tendencia bajista. Las recuperaciones han sido de corto plazo, de muy poco tiempo. Quienes han sabido interpretar el mercado las han aprovechado. Y lo cierto es que hay una gran conexión entre el mercado formal a nivel financiero y de economía real con todo lo que estamos viendo en el mundo de los criptoactivos, ¿no? Norón, es que la teoría me dice que Bitcoin no depende del mercado real. Bueno, estamos viendo que sí hay una dependencia de la economía real, los mercados financieros, porque cuando sale Janet Yellen o Jerome Powell en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y nos hablan sobre aumentos del tipo de interés, bueno, algo pasa en el mercado de los criptoactivos, ¿no? Cuando sale Christine Lagarde y nos habla también desde el Banco Central Europeo, algo pasa en el mercado de los criptoactivos. Entonces sigue siendo un mercado que reacciona rápidamente a las tomas de decisión de los entes de supervisión y control económico y financiero. Y bueno, fíjate, la gran tendencia sigue. Rescato una palabra que dijiste, depuración, y eso es otra cosa importante. Al día de hoy, según CoinMarketCap, hay más de 20.300 proyectos de criptomonedas listados en su plataforma, ¿no? Eso es demasiado. Y no todos son buenos, y lo sabemos, ¿no? Y lo cierto es que hay un proceso de depuración donde ya hemos visto que una buena cantidad de exchange han desaparecido, una buena cantidad de criptomonedas que no eran buenas han desaparecido, estafas han desaparecido, proyectos Ponzi, esquemas Ponzi han desaparecido, precisamente por el hecho de que no tienen conexión con el mercado real, no tienen usabilidad y no crean valor. Entonces, de esta gran limpieza están quedando los proyectos y las plataformas que sí funcionan, que sí sirven, que sí crean valor y que están demostrando fortaleza. Y eso es algo importante que vamos a ver nosotros acá, ¿no? Entonces, bueno, quien se ha formado para estos temas y quien conoce y hace su análisis técnico, su análisis fundamental, o cree en la visión del mercado perfecto y que el precio es el vehículo que todos nos los dice, bueno, está haciendo toda su estrategia para tratar en lo posible de generar algún tipo de ganancia producto de su participación en el mercado. Pero es un mercado muy activo y que se mueve y que si bien tiene esta tendencia, como tú bien lo acabas de decir, luego de este halving, sabemos que históricamente, si bien las criptomonedas en general no son tan predecibles, sí sabemos lo que pasa después de un halving, que se está alargando en el tiempo. Esta tendencia sí, pero sabemos que se toca el piso, pero después comienza a crecer. El problema es cuándo, ¿no? Determinarlo. Entonces, bueno, si usted está apalancado financieramente en otras actividades de la economía real y puede dedicar parte de su ingreso a la adquisición de criptoactivos que haya estudiado técnicamente a nivel fundamental también y sepa que tienen valor en largo plazo porque están creando valor también, bueno, pues lo interesante es dedicar parte de ese dinero en una porción a la adquisición de estas criptos que usted sabe que se van a recuperar, ¿no? Así es, así es.
Sí, porque es que además los actores, cuando te hablan de eso, que no existe correlación de las criptomonedas con el mundo real, quizás de eso podríamos hablar en sus inicios. Luego, hoy los actores son otros. Desde que Bitcoin cotiza en la CME, en la Chicago Mercantile Exchange, como un futuro, como un derivado, vemos que lo que suceda con esos actores dentro de la economía americana repercute en el precio de Bitcoin. Entonces, por eso es que debemos formarnos, educarnos para poder entender de lo que estamos hablando. Entonces, voy a ahora tocar este tema en materia formativa. Venezuela. Yo sé que tú eres uno de los pioneros y de los que más trabajo realiza en función a esto. ¿Cómo estamos como país en materia de formación de nuevas tecnologías y criptoactivos? Bueno, fíjate, esa es una pelea que se viene haciendo desde, no sé, 2013, 2014, ¿no? En algunos espacios. Principalmente en espacios académicos de tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, o sea, licenciatura, especializaciones, maestrías y doctorados en Venezuela, ¿no? Los que me conocen saben que por allí tengo ya una buena cantidad de años en algunos espacios tratando de hablar de estos temas, ¿no? Siempre desde el punto de vista económico, social y financiero. Y desde la libertad de cátedra que nos da la actividad docente en algunos espacios, hemos venido hablando de estos temas. Ya esa resistencia que había antes, un muchacho en una licenciatura o en un posgrado proponía un trabajo de investigación sobre criptoactivos, cualquiera de sus acepciones, y este trabajo era rechazado automáticamente porque, bueno, no va con nuestras líneas de investigación, no se entiende, o qué sé yo, cualquier excusa. Ya eso no está pasando tanto, ¿no? Ya las universidades se están abriendo un poquito, tanto así que fíjate tú lo que hizo recientemente la UCAP, ¿no? Creó esta academia de eSports, ¿no? De un espacio digital para que los muchachos se formen en temas de juegos digitales, ¿no? Pero también la universidad tiene el tema del emprendimiento y han comenzado a dar cátedras sobre criptomonedas y criptoactivos, ¿no? Por otro lado, tenemos universidades como la Universidad de Carabobo. La Universidad de Carabobo tiene una materia interescuelas y una cantidad de diplomados que ha dado. Tenemos universidades como la UNETI, que están dando formación en estas áreas. Y la gente se preguntará, bueno, ¿y las universidades nuestras de toda la vida se están abriendo a esto? Bueno, no necesariamente todas a la misma velocidad. Muchas de ellas siguen pasando por los problemas históricos de presupuesto, problemas históricos para poder incluir nuevos contenidos. Pero, por ejemplo, tenemos casos muy emblemáticos, ¿no? Casos donde, por ejemplo, la Universidad de Margarita, la UNIMAR, tiene ahora una licenciatura, de una carrera de 4 años, ¿no? Una licenciatura en Administración, Mención, Criptoactivos y Sistemas Financieros, ¿no? El mismo IESA tiene a nivel de escuela de negocio una apertura interesante hacia estos temas y hemos comenzado a ver un crecimiento por parte de los estudiantes de las maestrías hacer trabajo de investigación en estos temas, ¿no? En finanzas, en administración, en gerencia pública, y es interesante que se está abriendo esto. Entonces quizás esa visión extremista, que esto no tenía sentido, bueno, ya el mercado nos está diciendo otra cosa, ¿no? Y yo creo que es deber comenzarlo a estudiar, más allá de la libertad de cátedra y más allá del tema de hacerse millonario en 2 días, porque mucha gente lo ve desde ese punto de vista, es estudiar las bases, de dónde viene, su fundamentación teórica. En estos días alguien en el posgrado me decía, profe, pero ¿cuál es la fundamentación teórica a nivel económico del Bitcoin? ¿Cuáles son las categorías que hay que utilizar? Bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer, montándonos en la teoría económica clásica y viniéndonos de allá para acá y ver cómo ese factor de producción que es la tecnología está modificándolo todo. Pero sí tenemos una gran apertura y hay que reconocer que hay muchísimas personas en Venezuela, pocos, quizás se pueden contar con las manos, con los deditos de las manos, que sí saben bien de su área, hay gente especializada en esto. Hay abogados que saben bien de esto, hay economistas que saben bien de esto, hay contadores que saben bien de esto, administradores que saben bien de esto. Hay traders muy buenos en Venezuela, hay desarrolladores blockchain muy buenos en Venezuela. Están por ahí escondiditos, ¿no? Pero los conocemos y sabemos que hay. También hay mucho loco, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Entonces, hay que tratar en lo posible de... Es correcto. Tratar de distinguir para saber a quién me voy a acercar y de quién voy a tomar información. Total. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos acá. Vamos a ver. Ok. En cuanto a las criptomonedas, ¿es conveniente seguir minando criptos? ¿Es viable todavía? ¿Qué opinas?
Bueno, mira, más allá de ser un elemento fundamental de todos los criptos que tienen prueba de trabajo para su validación, sigue siendo una actividad económica rentable, dado el tema del costo de kilovatio hora, ¿no? No en todos los países, ¿no? Todos los países no es igual producir un Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Pero tomando en cuenta la estructura de costos, la inversión que se hace inicial, en un país como Venezuela sigue siendo rentable. Evidentemente tienes que entrar hoy, actualmente, con una cantidad interesante, tienes que solicitar una licencia, tienes que solicitar un estudio de factibilidad, por lo menos en Corpoelec, pero sigue siendo en el largo plazo, sigue siendo rentable, tomando en consideración las comisiones y las recompensas, ¿no? Así es. Más que todo como a nivel industrializado, quizás a nivel personal, de comprar una sola maquinita y ponerla en su casa, creo que no es tan rentable técnicamente. Pero sí, nuestro país presenta esa gran oportunidad de un costo casi nada en tema eléctrico, ¿no? Pero, como bien lo señalas, hay que hacer esa solicitud de un estudio de factibilidad eléctrica, pedir los respectivos permisos ante la SUNACRIP para desarrollar esta actividad económica. Aquí tenemos otro comentario. Hay que educar desde las bases, educación fintech en colegios y universidades. Tenemos años queriendo hacer eso, hablando con autoridades, porque tanto Aarón como yo hemos prestado asesorías o de alguna forma cuando nos piden una opinión, y siempre vamos hacia la educación, siempre hemos coincidido en ese punto. A ver qué otro comentario tengan por aquí, alguna otra pregunta. Dice, gracias por tocar el tema de las CBDC y excelente respuesta, en que tarde o temprano todos tendremos que tocar criptoactivos a través de blockchain. Vamos a ver si hay algún otro comentario, alguna pregunta que tengan por aquí. ¿A quién cree que operando sin conocimiento va a comprar el Ferrari? Gente a prepararse y no confiar en potes de humo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, eso, feliz y bendecido miércoles por aquí nos dicen. Nada, un mensaje final, Aarón, para nuestra comunidad. Mira, principalmente, bueno, en principio agradecerte, ¿no? Otra vez, ¿no? La invitación siempre. Decirle a las personas que nos ven y que nos siguen que hay que formarse, hay que educarse, yo siempre lo digo. No necesariamente tiene que ser la formación de 5 años, puede ser una certificación, puede ser por la vida del autoconocimiento. Hay que leer a los autores, a la gente que sabe estas cosas. Hay muchas personas que están estudiando esto desde sus bases. Y si bien en las redes sociales y en internet hay mucha información, no todo lo que está ahí es bueno, ¿ok? Entonces, bueno, la educación parte en principio por uno, ¿no? Uno tiene que tener ese germen de la duda, del conocimiento, ir a buscarla. Luego de que comienzas a buscarla, te comienzas a empapar de estos temas, buscar a las personas que saben de sus temas específicos en función de aquello que te interesa. Y evidentemente, luego de que te quieras arriesgar y comenzar a utilizar estas herramientas, tratar de hacerlo de manera mesurada y ver qué utilidad va a tener esto para ti, ¿sí? Porque otra vez, no es la panacea. Y como todo, bueno, lleva riesgos, ¿no? Pero dentro de esos riesgos también, quien se arriesga y lo hace de manera calculada, bueno, puede generar unos resultados interesantes. Yo tengo que decir que a muchos de nosotros los criptoactivos nos han cambiado la vida, ¿sí? Y a mí por el lado de la investigación y por mi línea de desarrollo profesional, a ti por el también de tu desempeño profesional, por el lado económico. En esto en diferentes áreas, ¿no? Y me dicen, profe, de verdad que una de las primeras personas, me lo decía alguien en estos días, en una actividad de grado, profe, una de las primeras personas de las que yo escuché hablar de esto en un salón de clase fue de usted. Y yo decía, bueno, ¿será que el profe está un tanto oído, no? Y no, realmente no, me decía, con el paso del tiempo he entendido que esto era importante y que bueno que lo comenzamos a estudiar y yo me interesé en eso en su momento. Entonces, bueno, sí, hay que hacerlo desde las escuelas, desde los colegios, pero no solamente hablar de Bitcoin, tecnología, hay que hablar del dinero, hay que hablar de finanzas,
finanzas personales, hay que hablar de finanzas corporativas, hay que hablar de qué es el dinero, qué son los medios de pago, qué es el sistema financiero, cómo funciona y cómo todos estos elementos Correcto. pueden cambiarnos la forma de hacer las cosas. Esa es la idea. Así es. Nos preguntan por aquí si queda grabado. Sí, lo vamos a subir a nuestro feed. Agradecida, Aaron, por siempre acompañarnos y ser un motivo de inspiración en la investigación. Nos vemos entonces en un siguiente live. Chao. Claro que sí, muchísimas gracias. Y nos vemos en clase la semana que viene. Claro que sí. Y en el aniversario, te espero aquí en el aniversario. Así Chao. es.